En este último video de la semana vamos a ver lo que son los efectos de la contaminación y las soluciones de la contaminación. De manera simple vamos a ver en general los efectos directos e indirectos. Los efectos directos son los efectos tóxicos que tienen un impacto inmediato en el lugar donde se desarrolla. Como por ejemplo la acumulación de partículas de hollín en Londres en los años 30, que fue donde inicia todo el movimiento ambientalista realmente, por todo el tipo de enfermedades y muertes que se dieron en ese momento, ¿no? Ese es un efecto ambiental tóxico directo. Y a diferencia de los efectos ambientales indirectos, es que el indirecto no es tan inmediata la reacción, pero cambia la función de todo el ecosistema, como podría ser la proliferación de las cianobacterias asociadas al incremento de nutrientes y a la escasa corriente. Este fenómeno que le estoy platicando se llama eutrofización. Es un fenómeno que vamos a ver más a profundidad cuando veamos el tema de agua, pero lo que conlleva el fenómeno de la eutrofización es el movimiento completo del ecosistema. Cierto tipo de plantas crecen de manera exacerbada y cierto tipo de plantas no hacen producción de alimentos. Y de la misma manera impacta a los peces, a plantas acuáticos, flora y fauna de alrededor de estas zonas donde tiene el impacto de la eutrofización. Lo importante de conocer los impactos indirectos es que cambian la función de todo el ecosistema y conlleva un daño a largo plazo. También existen dos tipos de vertidos, los vertidos controlados y los vertidos no controlados. Cualquier tipo de contaminante puede manejarse a través de vertidos controlados. Un ejemplo de vertido controlado es el manejo de residuos sólidos. Como pueden ver en esta imagen, el simple hecho de acumular los residuos en una zona que está cerrada, que se cubre, permite como encapsular la contaminación y entonces el impacto ambiental está eh, encerrado en una zona de impacto pequeña, por así decirlo. Y los vertidos no controlados, como por ejemplo la contaminación de gases emitidos por incineradores o alguna fuga de gas o alguna fuga de una tubería, son vertidos no controlados. Y cuando es un vertido no controlado, entonces el daño, el impacto al sistema es más amplio, se mueve la contaminación a lo largo y ancho de la región debido a los vientos, al agua, a la lluvia, etcétera, y el impacto es mucho mayor y la manera de controlar la contaminación es mucho más complicada. También la contaminación puede abarcar distintas escalas y tiene también que ver con el tipo de vertido controlado o no controlado. La contaminación puede abarcar la escala local, como por ejemplo la radiación de una antena de telefonía. Se genera un cierto peligro a ciertos kilómetros a la redonda de esa antena debido a radiaciones. Es una escala local y está supeditada a metros o kilómetros alrededor de la zona de impacto. Pero también tenemos la escala regional, que pudiera ser el impacto de la lluvia ácida. En esta imagen se puede ver, distinguir perfectamente cómo los gases de invernadero están siendo generados por una ciudad que se va todos esos contaminantes se van al aire y una vez que un fenómeno natural como es la lluvia hace contacto con estos contaminantes que están en el aire, caen en una región cercana impactan los bosques y mantos acuíferos y freáticos de la región. A esto se le llama escala regional. Y por último tendríamos la escala global, como serían los gases de efecto invernadero, cuando estos se van y por movilidad de vientos, clima, aire, etcétera, cubren toda la parte superior de la Tierra y me generan todos estos gases que concentrados producen el efecto invernadero y generan lo que conocemos como el cambio climático. Esa es a lo que se consideraría un impacto de la contaminación a escala global. Y bueno, por último y para terminar esta semana, platiquemos un poquito de las soluciones a la contaminación. Y hay solamente dos métodos básicos para luchar contra la contaminación. La primera es impedir que la contaminación llegue al medio ambiente, que es la prevención de la contaminación. Y la segunda es simplemente eliminar la contaminación una vez que ha llegado al sistema. Tanto la prevención como la limpieza son necesarias, pero los especialistas ambientales y los economistas
le dan mucho mayor importancia a la prevención porque obviamente funciona mejor, es mucho más económica que manejar la limpieza y ante una situación de contaminación muy dispersa y de origen difícil de identificar, los residuos peligrosos y los contaminantes de degradación lenta y los no degradables, pues la prevención de la contaminación sería el método más eficaz e incluso me atrevo a decir que sería el único método para controlar la contaminación, porque la limpieza que se le determina como una metodología de final de tubo, que esto quiere decir, bueno, pues ya ahogado el niño, tapa el pozo, es ya tengo el impacto, simplemente como lo mejoro, como lo remedio, como lo disminuyo, pero nunca, nunca, nunca lo voy a poder eliminar al 100%. Por lo tanto, la prevención de la contaminación es la principal solución que elimina la producción de contaminantes. A menudo tenemos que hacer cambios de procesos industriales menos perjudiciales y se puede evitar o se puede reducir utilizando esquemas como son las 4 Rs, no, rechazar, reducir, reutilizar o reciclar, o mil otros sistemas como la producción más limpia, que es en los modelos de producción industrial para disminución de la contaminación ambiental. Y por otro lado, la limpieza de la contaminación consiste en retirar los contaminantes una vez que se han producido. Sin embargo, hay tres debilidades con respecto a la limpieza de la contaminación. Primero, normalmente es un parche temporal. Los niveles de población y de consumo siguen aumentando y si no se detiene este, esta velocidad de consumismo y no se mejoran las tecnologías para prevenir la contaminación, jamás va a revertirse por más tecnologías de limpieza de contaminación que se implementen. Segundo, la limpieza de la contaminación generalmente retira un contaminante de un lugar, pero una vez que lo retiro algo tengo que hacer con este contaminante y como no lo puedo desaparecer, entonces generalmente paso esta fuente de contaminación a otro lado, a lo mejor controlado, pero no se elimina la contaminación, simplemente se reubica. Por ejemplo, podemos recoger la basura, pero la basura luego se quema o la incinero, pero entonces estoy produciendo contaminación al aire, dejando ceniza tóxica, o bien la arrojo a corrientes de agua y entonces produzco contaminación del agua, o bien la entierro y entonces produzco contaminación al suelo. Entonces, realmente no hay una metodología de limpieza tan eficaz que elimine la contaminación al 100%. Y tercero, una vez que los contaminantes se han incorporado al aire y al agua y en algunos casos al suelo y ya se han dispersado, por todas estas rutas ambientales de contaminación, generalmente es muy, muy costoso reducirlo a concentraciones aceptables. Entonces, tenemos que jugar entre el manejo del consumo responsable y la prevención de la contaminación antes de ver hacia las soluciones de contaminación como son la limpieza. Aquí dejamos esta semana. La semana entrante iniciaremos el tema de contaminación al aire.